Súper bien, ya. Muchísimas gracias. Ah, ya Iván, vienen todos para el meeting. Ya, ahí estamos. Hola, profe, Ya. buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos, profe. Ya, chicos y chicas, muchas gracias por comprender el día de ayer, que ayer estaba, no podía y tenía que estar tomando agüita cada rato como me pudieron ver. Y bueno, ya mañana concluimos el curso. Yo les agradezco allí por también la comprensión de ustedes, por haber aceptado también el reagendar. Si por algún motivo mañana solo pueden rendir la prueba, no hay problema. Va a ser considerado presente igual el día de mañana, así que no se preocupen. Y eso es algo justo en relación a lo que sucedió cuando no son tampoco eventos que sucedan a ustedes. Entonces, lo justo es dejarlos presente igual. Así que mañana la evaluación va a ser en torno a los 4 módulos que yo les mandé, que son los primeros que yo les mandé. Si hay alguna duda que tengan con respecto a si les llegaron o respectivamente del contenido, me pueden decir, ¿sabe qué? No llegó esto, ¿sabe qué? Tengo dudas con esto. No hay ningún problema, me escriben. Así que si hay alguna inquietud con respecto al material y con respecto a si aparece algo en la evaluación, entonces ahí vamos a estar también mañana y bueno, van a tener también hasta el día viernes para poder hacer la evaluación, así que igual van a tener un tiempo. Quiero igual que la veamos por si hay dudas, si tienen dudas de aquí al viernes también me pueden preguntar. Y bueno, vamos rescatando lo que vimos en la sesión de ayer, que fue muy poquito, pero fue lo del déficit atencional, ¿se acuerdan? Que era un poco las estrategias que íbamos a incorporar con los niños y niñas que poseen este diagnóstico, que la verdad lo tenemos bastante. Yo, en lo personal, siempre he coexistido con muchos niños y niñas con déficit atencional, tanto con hiperactividad como sin hiperactividad, y uno que otro con impulsividad. Tenemos que considerar aquí la clasificación del DSM-5, que aunque estemos algunos de acuerdo o no, es uno de los marcos bibliográficos que se considera. También para realizar aquí la diagnóstico, que me imagino que ustedes, algunos sabrán, para poder ingresar al programa de integración escolar o para poder también tener una evaluación no diferenciada, pero una adaptación curricular por un déficit atencional. Acá podemos necesitar la evaluación psicométrica, etcétera. Pero aquí lo que nos interesa realmente es cómo vamos a trabajar con los niños y niñas con déficit atencional, que es repitiéndole lo que realmente queremos que aprendan o que interioricen. Y eso, ¿qué es lo que hace? Que ayer no puedo hablarles de eso. Hay dos áreas bueno, hay una área que es la de Brodmann, que la otra vez con una amiga que es educadora diferencial estaba hablando. Y cuando tú repites, cuando tú escribes, que son 41, 42, 43, 44, esas respectivas áreas, cuando tú escribes algo, no sé si les pasa que uno interioriza más el aprendizaje. Cuando tomas apuntes, les pasa, ¿no? O cuando vuelves a repasar algo. Lo mismo acá. Esas áreas se preocupan de escuchar y a la vez de escribir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estimula el área de Brodmann que contiene esa relación no en la que se encarga completamente, con esas habilidades, y lo que hace cuando tú repites algo es volver a retomarlo y también que quede para un plazo mayor. Entonces, es bueno repetirlo y es bueno también centrarnos en la real causa del problema. Otro tip también cuando tengan que abordar mediaciones con los niños con diagnóstico por déficit atencional, funciona cuando yo enuncio también cómo yo me siento. Yo me siento de esta manera, tú te sientes de esta forma, y nosotros intercambiamos, no intereses, pero qué es lo que yo quiero que cambie la otra persona, y tenemos que ser concisos en el abordaje de conflictos con ellos. Que también me ha pasado que debido que abordar casos de déficit atencional con negativista desafiante o comorbilidad cuando coexisten dos diagnósticos, y es realmente difícil y es algo que uno necesita también respaldo.
y necesitas ser conciso. Entonces, repetir eso o centrarte en lo que dijiste, repetir lo que dijiste para que genere ese efecto espejo, hay que considerarlo para los niños y niñas con déficit atencional. Yo después les voy mandando unos PDF con estrategias también, pero a nivel general. Chicos y chicas, crisis de ansiedad, me imagino que inclusive a lo cual les ha pasado a ustedes, ¿o no? Crisis de ansiedad y crisis de pánico. Imagino que uno igual lo familiariza, dado que también surgen por los diagnósticos depresivos, ¿sí? Los niños también tienden a tener crisis de pánico, ¿no? Crisis de ansiedad, ¿cierto? A mí me pasó por un tema que ya les contaré para que, para que ahí se... No, no sé si se rían un poco, pero eso es lo que pasó. Ahí les... ¿No? Y son distintas. Crisis de ansiedad y crisis de pánico son diferentes. ¿No? Son distintas. Ay, sí, sí, cierto que las crisis de pánico son síntomas muy intensos. Hay algo que cuando tú estás muy nervioso que se llama globo histérico, que estás en el esófago, si gustan lo pueden buscar. Cuando te pones nerviosa, nervioso, se infla, pues, por eso se llama globo histérico. Y es cuando tú sientes como una sensación de ahogo, ¿les ha pasado? Tiene que ver también con eso. Bueno, la otra vez pasó que le dije a una chica y saben que desde allí trato de no quitar el celular porque le dio una crisis de pánico. También por la abstinencia que tenemos con los equipos móviles, con la tecnología. Ustedes saben que los chicos son completamente tecnófilos hoy en día. Y muchos niños desde pequeño también con crisis de pánico y ansiedad son distintas. ¿Cómo vamos a saber? El ataque de pánico es sin previo aviso y la crisis de ansiedad es un incremento gradual de la sintomatología. Chiquillos, acá cuando tú hablas de autorregulación, cuando uno empieza como a respirar o a golpearse, en el caso de muchos niños, niñas TEA, es cuando quieres autorregularte y es parte de algo que se llama estimulación vestibular y quieres también encontrar la calma. Entonces hay muchas personas que empiezan a golpearse o empiezan como a fibrilar, a respirar, porque también es para controlarse. Y la crisis de ansiedad, chicos, se da por un factor estresante para la persona, versus la crisis de pánico, que es un origen confuso y racional. Son distintas causales, los síntomas son similares, aunque la crisis de pánico, como dice ahí André, es mucho más intensa y la crisis de ansiedad va subiendo la sintomatología. La verdad que ocurre mucho en la crisis de pánico que tú piensas que te vas a morir. Son dos, bueno, quiero igual hacer un filtro de los consejos, porque no son los mismos para ambos. Y a mí cuando me vinieron a capacitar con respecto al tema de contención socioemocional y así, saben que también se nos explicitó que ambas había que abordarlas de igual manera, y creo que en eso no estamos de acuerdo aquí. Yo creo que ustedes tampoco, porque son distintas. Pese a que ambas uno sufre, son distintas, causas distintas y abordaje igual en algunos ámbitos, pero en otros distintos, porque hay una situación amenazante en la crisis de ansiedad. Versus la crisis de pánico, que es también por factores de estrés, es cuando tu ínsula cerebral también no sabe cómo responder y comienzas como colapsé. Y, y bueno, estas estrategias que ustedes ven de exprimir un limón o estirarse como un gato, les van a funcionar cuando existe un ataque de pánico, pero no siempre, porque cuando hay una crisis de ansiedad, chicos y chicas, les mandé ayer los primeros auxilios psicológicos, los ABCD. Si se fijaron, hay un área de escucha activa primero, después hay un área de categorizar necesidades. Les cuento que cuando la persona, a ver, tiene una interpretación eh, propia de situaciones amenazantes en la crisis de ansiedad. Y lo que pasa es que igual hay que intentar
ponerse en esa situación e irse exponiendo a qué pasaría si sucede, que finalmente no va a pasar nada. Y hay estrategia, me acuerdo un curso que hice en Serviu, en el Ministerio de la Vivienda, imagínense, de autocontrol, y lo que aprendí fue que hay técnicas como la sistematización, perdón, la sensibilización sistemática, que es que tú vas pensando o vas escribiendo de a poco a lo que te da miedo y qué pasaría si eso ocurre y qué pasaría después. Y hay una técnica que es la técnica de imitación que otra persona te diga qué pasaría y que generalmente esa persona tiene una visión mucho más racional del asunto, más que la tuya. Y la otra, que es la reorganización cognitiva, que es el pensamiento que yo requiero cambiar, que lo cambia a positivo. Digo, mira, me da miedo esta persona, pero si hablan con él o pasa esto, yo me voy a sentir mejor. Y es cambiar a un pensamiento positivo. Y la verdad que cuando la persona tiene una crisis de ansiedad, es bueno focalizarse en, mira, ¿qué realmente te molesta, qué te asusta? Piensa en ello, ¿qué pasaría si esto sucede? Y hay que centrarnos en que si esto sucede, la vida va a seguir, o esto va a seguir, porque la persona queda como un bucle. Y eso también lo aprendí porque también he sufrido crisis de ansiedad y también de pánico. En las de pánico te pueden funcionar con este abordaje, con inhalar 4 veces, mantener 4 veces y exhalar 4 veces. Y lo otro, que no sé si les ha pasado, cuéntenme ustedes, que cuando tienes una crisis de pánico, que los síntomas son densos, opresión en el pecho, que es ocasionada aquí por el globo histérico, en parte, y también esta opresión en el pecho es ocasionada por el soma también. Entonces tienen varias como causales y te empiezan a veces doler con músculos como el lado izquierdo, piensas que te va a dar un infarto y la persona te dice, mira, el infarto te va a dar si tú no te puedes acá mover, si tú acá no puedes respirar, no me puedes hablar. Y uno le dice como en la parte racional. Y, y saben que eso también funciona, pero después de ejecutar las técnicas de respiración que hacen que el funcionamiento neuronal sea mejor. La respiración hace que tu funcionamiento neuronal sea mejor, así de simple. Y otro tip, nunca digan, respiremos o no estés triste, no, tranquilo, no digan eso, porque cuando te hablan, ya tú tienes una sobresaturación de estímulos. Si se han dado cuenta, te hablan y es como, no me hables, o no, si les ha pasado crisis de pánico, que es la parte de eh, no vestibular, sino cuando te hablan como mucho, bueno, en esa área estás sobreestimulada. ¿Se han dado cuenta? No sé si, bueno, cuénteme si les ha pasado que te intenta como hablar y no, no me hables, déjame tranquilo. Y, y lo que ocurre acá es que como la corteza auditiva está cerca también de la corteza de decisiones también, pasa que uno se pone súper nervioso y no me hables, te dice, no me hables, no me hables. Entonces, lo ideal aquí es comunicación no verbal, decir, ven, y uno empieza directamente a respirar. No le hablas, sino que directamente vas con la comunicación no verbal, chicos y chicas. Cuéntenme cómo vamos. Y eso es lo que aquí les puedo decir como tip, dado que, por ejemplo, en los sismos que a veces pasan, hay muchos niños, niñas que les da crisis de pánico y hay que centrarse más en ellos. Díganme si se entiende, si hay dudas, si hay que quieren hablar, ustedes me dicen. Profe, si esta situación sucede en la sala de clase, ¿el niño hay que sacarlo de la sala de clase o ahí mismo con los compañeros ayudarlo a la respiración? Sí, mira, es una buena pregunta, dado que muchos acontecimientos ocurren en aula y a ver, te cuento que dentro del perfil de Chile Valora, uno debe tener nociones en esta área también. Entonces, si a ti te toca esa labor de manejarlo fuera, que es lo ideal, que no se sobreponga a estímulos, si el niño, por ejemplo, tú empiezas a respirar y
no se calma inmediatamente y comienza a ponerse muy nervioso o como a respirar mucho por sí mismo, por sí misma, uno puede asumir que estamos frente a una crisis de ansiedad y no una crisis de pánico. Y allí tú tienes que comenzar, porque no te va a decir, ay, ¿quién me preocupa? No, no te va a decir, sino que piensa en algo en lo que te preocupa y exponte a ese temor. Y si llega ese temor, tú puedes recurrir a personas, o tú no estás solo o sola, y todo va a volver a la normalidad. Uno tiene que encontrar como un enganche, como de salvación, de rescate rápido, porque cuando tú trabajas con niños con crisis de pánico, con la respiración, suelen también como calmarse, no inmediatamente, pero te suele funcionar mucho más. Y sí, es mejor sacarlos. Saben que cuando tú sales también y comienzas a caminar, eso también ayuda a distraer tu cerebro. Entonces igual se recomienda más. Si es que pasa en aula y lo tienes que abordar fuera, que puede ser, que te puede pasar, ¿no? Te voy a decir que no porque puede ser. La otra vez un inspector que hizo el curso, me acuerdo que un inspector así de esos que son, ya llevan sus años, o sea, les hablo como a punto de jubilarse, me decía, ¿y cómo sé que no me está mintiendo con una crisis de pánico? Y, y la realidad que igual se nota también en, en ciertas como formas de responderte, en demorarse en responderte. Pero sin embargo, claro, siento que igual ese inspector se centraba mucho en eso, como, ay, me están mintiendo, me están mintiendo. Pero bueno, hay inspectores e inspectoras. Chicos, me imagino que a Eric Erickson lo ubican algunos, si no, bueno, no importa, sé que algunos lo ubicaban. Y bueno, alguien que tiene mucho tiempo en sus teorías y que se suele siempre hasta el día de hoy pasar en el área educativa. Esa que es un autor del año 1902 que nace empezando en 1900 y fallece en 1994. Imagínense todo el tiempo. Sin embargo, tiene igual razón, como decía aquí Fran, me acuerdo, y es efectivo. Saben que después uno va viendo los autores posteriores y sí se inspira mucho en lo que los postulados de Erickson. Creo que es de los que más se inspiran conjuntamente con Piaget, que ese no lo agregué acá. Lo que sí, y que hay un libro que no se los he enviado, que es de Diane Papalia, señala acá la fase de iniciativa versus culpa, y es efectivamente que el niño o niña de 3 a 5 años tiende no a tener más culpa, sino que participa en un término que se llama obediencia comprometida. Ese término la otra vez me gustó mucho, que lo habla un autor que se llama José Bermejo. Hay tanto libro igual bueno que se los voy a igual mandarte, aunque sea terminando el curso. Y habla de ese término, que es cuando tú haces partícipe al niño o la niña, por ejemplo, a esa edad o a los 6 7 años, así como a lo más, y lo haces parte de, y el niño es mucho más seguro porque lo haces parte de obedecer para un beneficio hacia él o hacia ella y retroalimentas por qué está bien que lo haga. Y eso es parte también de las familias, eso es un rol súper, como un rol bien atingente a la familia. Y tiene un interés, el niño se da por lo que lo rodea, también tiene, bueno, aparte curiosidad, espera mucho de su modelo de apego. Nosotros no es que seamos su modelo de apego, pero también ellos esperan eh, tener la primera aceptación también. En la primera aceptación, entonces pasa que cuando ellos están en esta etapa de culpabilidad, no es culpabilidad como tal, sino que se presentan muchas veces a esta primera impresión y no saben cómo reaccionar y lloran. De hecho, creo que les conté la vez pasada que había una chica que decía, no, es que yo me acuerdo cuando la tía me dijo que me pinté las uñas feas y se acordaba, tenía como 35 años y se acordaba. Y este sentimiento de culpa es una inquietud emocional que ellos comienzan ya a sentir. eh, eh, claro, entre 3 a 5 años hacen algo malo, les quitas un juguete y lloran porque
piensan que lo que hicieron está mal. No sé, a veces, claro, llego y le quito el juguete, en vez de quitárselo, no así como, pa, así como de una, como lo hacen algunos papás, algunas mamás, y, por ejemplo, le quito el juguete si yo no quiero que siga jugando, o le digo, mira, hagamos esto, acompáñame, y si lo quito de a poco, el niño, claro, va a comprender que hay momentos también de cambio. Y eso hoy en día no lo vemos tanto con los papás, con las mamás, no sé si se dan cuenta. Vemos que hay una parte muy drástica, unas transiciones que no hay retroalimentación, chiquillos, entonces los niños también son niños inseguros a futuro. Y, son es la culpabilidad cuando los haces también sentir que lo que hicieron fue inadecuado y no haces el aterrizaje que es, mira, lo que hiciste no estuvo bien, no le dices que es un niño malo, lo que hiciste no estuvo bien por esto y por esto, y así va a tratar de no repetirlo. La culpabilidad aquí no está controlada del todo, de hecho la culpabilidad se ve en un área del cerebro que que en algunas personas se ha corroborado, por ejemplo, la gente narcisista, que no hay sentimientos de, de culpa, que se relaciona mucho a la vergüenza, la parte de culpabilidad, y, se relaciona por ejemplo, al hipocampo, a la parte emocional. Entonces hay personas como que no tienen vergüenza. En esta área pasa que hay niños que se bajan los pantalones, se han dado cuenta, o hay que una autoexploración también. Y tiene mucho que ver con esta área que se está desarrollando. Y hay gente que dice, ¿es normal que se explore sus genitales? Sí. Cuando ya toca los genitales de otro niño o de otra niña, no. Y esta vez se ocurre que una vez nos pasó cuando dormían todos en una misma habitación. Y por eso había un niño que era de primero, si mal no recuerdo, que, por ejemplo, tocaba a sus compañeros y era producto de que dormían en la misma habitación, entonces no se generan estas diferencias, estos comentarios, a veces que también me pasa mucho que a los niños no se les habla del duelo tampoco, no se les habla por temor. Y hay un libro que después les quiero mandar de del duelo en los niños. Los niños, claro, son súper indiferentes de 6 a 9 años al duelo e inclusive piensan que ellos tienen la culpa de que el familiar falleció. Y, comienzan a dibujarlo, a retratarlo, especialmente cuando son más pequeñitos y, hay una idealización de la persona fallecida, empiezan a decir qué hubiera pasado si los niños más pequeñitos buscan a la persona fallecida, tienen miedo a que los dejen y siempre hay que recalcar eso. Eso es otro tema importante, el duelo en los niños. Entonces la culpabilidad todavía está muy a flor de piel y tienen muchas ganas de hacer cosas, de descubrir. El niño de 5 a 13 años también aquí ocurre, y algo que tenemos que evitar es las comparaciones entre hermanos o entre compañeros y compañeras, que es ¿por qué tú no te portas como tu amigo? ¿Por qué tú no te portas como tu compañero, como tu hermano, como tu hermana? Que uno lo ha dicho. A veces hay que hacer el mea culpa, yo no lo he dicho. Hoy digo, ya, ¿por qué no te portas como tu hermano? Y saben que en esta etapa, y especialmente si tú partes de los 8 a los 11, ahí tú cometes un error garrafal porque va también sentirse frustrado con sus propios logros y va a estar constantemente fijándose lo que hace su compañero o compañera con el cual lo comparaste o la comparaste. Me acuerdo que empezando también un momento que lo dije, si bien este un actor, como les digo, tiene su tiempo, de igual manera tiene razón, porque a mí que siempre me tocó jefatura de quinto básico, pelean mucho, pelean, o sea, les hablo en tiempo presente. Y ocurre mucho porque él tuvo esa nota, es que él hace eso y yo no, y, y tienden a compararse mucho y se sienten orgullosos de sus habilidades personales. Entonces, es súper positivo que ustedes destaquen las habilidades personales cuando tengan que mediar, hagan mediación aquí por sentimientos, cómo yo personalmente me siento, cómo él se siente y, claro, y de allí proceder a realizar una mediación, de allí proceder a realizarla, o qué es lo que yo quiero cambiar, o qué es lo que él quiere cambiar, o sea, validar a las dos partes, sobre todo en esa etapa. Y de 6 a 7 está la primera adolescencia, o sea, son chicos que están a preguntar a todos por qué, si tienen niños de esa etapa, les preguntan a todos por qué. Ocurre.
también episodios de bullying de 6 a 7 años que antes no pasaban por esta parte de reactiva del apego, que llegan acá, llegan a hacer bullying, sufren separación de los papás chiquillos y empiezan con episodios de bullying o a pelear bastante, porque en su autoconcepto las cosas no están marchando bien. Así que es importante cuando lleguen aquí a pelear, señalar cómo se siente el niño, cómo se siente el otro niño. eh, Cuando son niños hay que explicitar qué es lo que significa cada emoción, porque muy pequeños tampoco saben qué es enojarse, qué es también estar muy feliz. O sea, lo llegan y lo hacen, entonces a veces no saben qué implica, o sea, saben, pero no saben qué significa. Entonces uno tiene igual que ayudarlos a hacer ese nexo. Más grandes, en adolescentes, acá creo que también ustedes me habían dicho, está la búsqueda versus la difusión de identidad. Como que quiero ser distinto, pero a la vez quiero copiar al resto. ¿Se acuerdan de las etapas de Erickson? O sea, las etapas también de Erickson. Entonces, como que yo paso por un proceso, 15, 16 años, de copio aquí las identidades y aquí ustedes pasan también porque llegan teñidos con el cabello, todos iguales o todos como eh, como siguiendo los valores de un grupo social. Y esto es parte de esa difusión de identidad. Y percibo mucho como me veo acá por mi grupo social. ¿Y por qué ustedes dicen, ay, por qué el grupo social? ¿Por qué no la familia? Y en la adolescencia hay un segmento importante a nivel neurológico. Como ustedes me dijeron, adolecen. Y hay un déficit de oxitocina. El déficit de oxitocina es el que favorece las relaciones paternales y maternales. Entonces aquí comienza a producirse en menor proporción, lo cual no es poco significativo, chicos. No es poco significativo. Entonces vemos que hay como un desapego de la familia, hay un apego más a la relación social, hay una parte también que yo me rijo por el principio de placer, como diría Freud, pero empiezo no a pensar en la consecuencia. ¿Pero por qué no pienso en la consecuencia? Porque también me estoy poniendo a prueba, porque también hay una parte neurológica que va como va y viene, la serotonina, por eso hay mucha tendencia a la depresión, no siempre, no siempre, chicos, y, y pasa que uno dice, ay, pero estos chicos no piensan en la consecuencia, y, y también a largo plazo no la piensan, porque tampoco hay un desarrollo aún de pensar la consecuencia a largo plazo, el órbito lateral, disculpen. Entonces, todo un tema. La etapa del adolescente yo lo leí en Sartox, que es otro texto, parece que se los mandé, si no, hay tanto texto bueno, chicos. Y hay otro que se llama Cómo abrazar un erizo, que es muy bueno también. Y habla del tema de la audiencia imaginaria, del egocentrismo, también para buscar ese sentido de pertenencia. Mira, estoy aquí, ¿cierto? ¿Cierto, Fran? Sí, totalmente. No, porque Skinner no, no. ¿Cómo vamos? Ustedes me dicen. Así que, ¿qué es lo que busca aquí fortalecer Skinner? Perdón, Erickson, disculpen. Es a qué me tengo que centrar y qué tengo que fortalecer. En este caso, la culpa con los niños más pequeños, la inferioridad con los niños y la adolescencia es con que ellos igual quieren tener este sentido de pertenencia, ¿o no? Me falta pasarles TEA también. Así que voy a hacer un espacio ahí, porque hoy día, de hecho, tuvimos una charla TEA y, bueno, les voy a contar que al principio no gustó mucho porque tuve que hablar del tema de Estado, porque la ley TEA no es solo para colegios, no, es para salud. De hecho, lo único que se ve es el diagnóstico obligatorio y la detección temprana. O sea, todo lo que es ya como abordaje está en veremos para el otro año, no para este, en el sistema público. Yo pensaba que sí. Y bueno, les cuento que cuando llegamos a la parte de estrategia, y fue como todo así como, ay, esto, y siento que de verdad estamos como muy al debe todavía en el área TEA de estrategias. Yo creo que ahí estamos, eso, de verdad creo que es una parte súper que todos como que, uy, se vuelven como un poquito
de locos con, uy, estrategias de autismo, dado que, uy, está el tema de las DEC, de los desbordes emocionales y conductuales. Entonces, eso quiero que veamos también. El autoestima es la valoración del autoconcepto que puede ser positivo o negativo. ¿Qué mejor definición, chicos? Puede ser positivo o negativo, dependiendo de la nota que yo le vaya poniendo a mi autoconcepto a partir de la edad, va a ser aquí la valoración. Chicos, voy a pasar, antes de iniciar esto, un poquito a TEA, nos sale en el módulo, pero me interesa, y les pregunto, no sé si en sus establecimientos o en sus en casos personales, no es necesario que los mencionen, ¿tienen casos de trastorno espectro autista o de condición? Les cuento que la nueva ley igual lo define con un neurodesarrollo diverso. Igual está como bonita esa definición y se centra mucho en el DCM. En DCM, en la parte de comunicación, de interés restringido. Y ahora, de hecho, hasta los juzgados van a tener que tener sistema de imágenes, ¿sabían? Igual eso es bueno. Chicos, acá, a ver, esta parte de historias sociales les voy a mandar el link por aquí y tengo ahí que irles mandando el material después. Igual, esto es cuando yo quiero que interiorice algo. Ejemplo, si el chico no quiere entrar a la sala, es algo que puede pasar a ustedes como inspectores e inspectoras, y uno le dice, al colegio vamos a aprender cosas como, o vamos a hacer esto, e incluyo la parte de entrar a la sala. Le damos información sobre el tema a tratar. Eso es lo primero que vamos a abordar. Después, tú diriges tus actos. Entonces dices en clase o a la hora que suene la campana, que ese es otro tema, porque hay niños y niñas y todavía no generamos esa adaptación de quitar las campanas. Y hay niños que acá, depende del caso, tienen sobreestimulación auditiva. Entonces escuchan la campana y escuchan ese sonido por 10. Y hay una proteína que es la Chang3, si gustan la pueden buscar, que es una ligada, que está ligada para sentir el dolor y es ante las neuronas sensibles al dolor está esa proteína. Y, y claro, eso es como una de las razones en los estudios del autismo. Si ustedes gustan, la pueden allí buscar, que se expresa aquí en el cromosoma 22, esa proteína. Y, y bueno, las proteínas acá nosotros tenemos positivas, negativas, pero también eh, tenemos para disminuir la afección que hagan los genes. Entonces, hay otro tema con el tema auditivo, valga la redundancia. Pero bueno, si queremos que entren, decimos en clase, todos mis compañeros y yo sacamos de la mochila el libro de la materia que nos toca en ese momento. O sea, resaltamos lo que queremos que haga. Resaltamos lo que queremos que haga, que es en este caso que entre a la sala. Y aquí viene una parte importante, porque tú señalas qué ocurre si no hago la acción y qué ocurre si la hago. Entonces, está algo, un término súper relacionado a TEA, que es anticipación. No sé si les suena. La anticipación, chicos y chicas, se entra a considerar para los niveles 2 y 3 de apoyo de TEA. Y para el nivel 1 puede que no sea tan necesario. Pero, ¿saben? Ocurre que hay veces que los estímulos ocurren y tú tienes que afrontar aquello. Hoy en día, por la normativa, tenemos que capacitarnos sí o sí para los desbordes emocionales. Entonces, yo tengo que anticiparme y decir, si no hago esto, va a pasar esto que no me agrada, y además, si lo hago, va a ocurrir esto que me agrada. Cuando llega a la casa, o voy a ver a mi mamá que eso es bueno, y hay veces que hay niños que no quieren hacer nada, entonces es bien clave conocer a los niños, preguntarles qué les gusta o categorizar qué es bueno y qué es malo.
que eso también corresponde a una labor de los papás, la categorización de necesidades. Y finalmente tú resumes lo que quieres que hagan y qué finalmente va a obtener de beneficio. Hay otra estrategia que se llama autocontrol, que creo que se las mandé, si no me dicen, me dicen, ¿sabe quién no la mandó? Que es esta, que es para desbordes emocionales. De hecho, ahora están pidiendo hartas capacitaciones TEA en las empresas también. Y esta pirámide que ustedes ven, también hay que considerarla para niños que no han desarrollado el habla aún, porque está con imágenes. Les cuento también que ahora en las páginas web va a aparecer los SKA, comunicación alternativa aumentativa, aumentativa alternativa, con imágenes también. En el registro social van a aparecer, igual eso es bueno, que son los pictogramas. Y aquí ustedes van, ojalá lo impriman, y lo idóneo aquí, chicos y chicas, es conocer al niño o niña TEA, obviamente en el nivel uno mencionando qué es lo que se espera, nivel 2 y el nivel 1 es súper contento. Entonces, finalmente, ¿qué lo pone contento o contenta? ¿Y qué lo hace sentir furioso? Y uno va bajando hasta llegar al nivel uno. Esa es una de las estrategias. No les digo que va a funcionar sí o sí, es una de las estrategias. Otra también relevante es distraer del elemento de estrés a otro que le guste. Importante mantener la calma. Hay veces que hay niños, niñas que muerden. Entonces, para ello hay que categorizar necesidades, pero eso se hace cuando no esté en el desborde. No se hace cuando esté en el desborde. Que no debes morder porque eso no. De hecho, hay que trabajar también el volumen de voz porque hay niños que tú puedes hablar despacio y te van a escuchar más fuerte. Así que es bueno cuando ocurran estos episodios también de desborde conductual también. Y yo sé que hay muchos ahí, muchas personas que trabajan aquí con niños, niñas TEA, que es un mecanismo calmante, de hecho, morder. Y, y también uno de los elementos, porque la otra vez estaba leyendo algo de por qué los niños TEA mordían. Y, y saben que acá lo que se recomienda es también no gritar, sino que en algunos casos decir, ay, me duele, eso está mal, es como decir un aterrizaje, pero muy conciso. O bien generar un distractor, o bien si vas a separar, tomar de los hombros, porque si tomas mucho de un área donde hay más musculatura, chicos, hay más sensibilidad y obviamente acá, bueno, hay más sensibilidad y más células acá que se siente mucho más el tacto. Y eso, ellos ocurren en algunos casos que son hipersensibles. Y también otra cosa que se recomiendan es cuando ocurren esos casos, es tener como algún material de contención. De hecho, con la ley TEA podemos pedir más material. Eso es otra cosa interesante. Se puede pedir más material. Tú igual puedes, puedes tener como un material de contención para cuando muerda. El otro también que tú, como le digo, tú puedes hacer es categorizar necesidades, pero eso se hace previamente, antes que el niño o niña lo haga. Y también inclusive tú no vas a gritar, sino que vas a decir, me duele, eso no está bien. Entonces tú eres muy conciso y muy ordenado para decirle. Nunca pregunten, porque si tú preguntas, se arma un mundo en el niño o niña TEA. Lo mismo que a veces se piensa que no son empáticos y no es así. De hecho, ellos sistematizan la empatía. Es como que pienso primero en mi prioridad y después en lo otro. Pero no es que no sean empáticos y ese es un mito. Yo me acuerdo que se me decía cuando estábamos recién con el tema TEA, decía, es que no pueden ser empáticos, porque me explicaban, ay, que la parte de amígdala cerebral está atrofiada. No en todos los casos,
Pero cuando ocurre, chicos, acá importante categorizar necesidades, decir, mira, esto está bien, esto no, o hacer como una pirámide, y les cuento que eso de a poquito puede ir funcionando. Porque cuando tú dices, ay, no son empáticos, sí se puede lograr cosas. Lo que pasa es que hay un orden de prioridades. No es que yo no pueda ser empático. Solo sabor interviene en niños, claro, exacto, ¿te acuerdas? Sí, claro, funcional, o se le llamaba Asperger, sí, que ahora todo es TEA, chicos. Y claro, con un niño de un nivel uno que no necesita apoyo solamente, tú puedes ocupar inmediatamente categorizar necesidades. Pero quizá en un niño que tiene 2, 3, puedes acá contenerlo no alzando tu nivel de voz, pero diciéndole lo que quieres que haga. De hecho, la otra vez hablamos también con un psicólogo y decía que él le hablaba, lo que tenía que hacer, le ordenaba y no le preguntaba y funcionaba mucho más. Y siempre estaba como pendiente que llegase la mamá porque era también su contención, ellos buscan autorregularse y, y había como que de a poquito ir como separando. De hecho, cuando tú también quieres incorporarte al contacto en los niños nivel 2 3 como habla Fran aquí, chiquillos, acá es muy difícil interceder en las relaciones sociales, no imposible. Hay una estrategia que se llama floor time que me gusta harto. No me gusta a mí, no sé ustedes si que la conocen, que es el análisis conductual aplicado. Y floor time es como, mira, estás enojado en este momento, pero ahora yo voy a cambiar mi cara y voy a estar enojado o menos enojado. Ahora voy a estar tranquilo. Y uno gesticula, porque saben que el reflejo y las emociones ellos tienden no a gesticular o ven a alguien llorar y pareciera que no sienten nada. Eso se les sirve para trabajar la gesticulación también. Exacto, sí, son niños, sí. No, y se piensan, no, es que no sienten, no, sí es que sienten. De hecho, también a veces hay emociones mucho más fuertes en niños. Exactamente, sí. Ahí voy a quedar allí en enviarles eso. Vamos a los indicadores de falta de autoestima en niños y adolescentes. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Antes yo pasaba que veía a los niños que eran muy desafiantes y yo decía, ah, este chico que va a tener baja autoestima. No creo, lo dudo. Y claro, pasaba que ellos buscaban generar atención mediante una actitud quizá como esa y agresiva, violenta, desafiante, pero buscaban una atención y buscaban una respuesta. Y además, como en su autoconcepto no le estaba yendo bien, ellos venían al establecimiento y respondían mal a los profesores. Por ello que cuando tú trabajas el autoconcepto en el establecimiento pasa que ellos comienzan a tratarte de a poco, no de una, de a poco diferente. Y hay personas que dicen, no, es que eso no funciona porque no hay que tratarlos tan bien, de que... No, cuando tú tomas el autoconcepto, que son las áreas que les importan por edad, es la representación que yo hago a las áreas que me importan. Y yo le digo a un chico, ¿cómo está? Yo a una respuesta exacerbada del chico, me dice, oye, vieja tanto, oye, yo no voy a responderle, oye, ¿qué te pasa? Sino de, mira, no entiendo, yo estoy hablando así, hablamos en otro momento, y no se esperan esa respuesta, no va a seguir diciéndome nada. No tengo que ser un factor predecible. Y esas actitudes violentas, regresivas, se ven súper vinculadas a un autoconcepto que no es el mejor, chicos. Esa es una de las raíces de por qué los chicos tienden a ser muy agresivos, más de lo habitual. Y claro, se llama atención negativa. Pese a que es una atención negativa, ellos están teniendo un estilo de recompensa. Ojo ahí. Hay otros niños que te van a decir, soy tonto, soy estúpido, que es lo que a mí es una de las cosas que más suelo escuchar. Después me enteré que había una mamá que le decía, oye, tú soy tonto, pero era como más suave que le decía. Y
Y claro, era lo que decía su modelo de apego, y era, no puedo repetir mucho lo que decía, porque era un niño pequeñito, o sea, ella la acompañaba en la feria, y le decía, oye, tú no vas a llegar más allá, le decía. Y le decía siempre, soy tonto, profe, soy tonto, me saco malas notas porque soy tonto. Y saben que también aprendí a decirles que el ser tonto es algo que se acaba así, y tú a los 5 minutos dejas de serlo. Eso lo leí en un cuento socioemocional, que es un estado, no es algo permanente. Y claro, a él se lo decían permanentemente y tenía esa noción, porque era su modelo de apego. Entonces, lo que me dice ese modelo de apego, para mí, lo sigo. Por eso que también teníamos niños, muchos que decían, oye, es que me voy a suicidar, porque el papá, por ejemplo, le decía a la mamá que se iba a suicidar. Quiero ser un angelito, decía. Y, y uno dice, ay, pero ese niño, ¿cómo se va a autolesionar? Lo va a hacer por imitación, porque es mi modelo de apego. Porque para mí se han dado cuenta las imágenes cuando aparecen niños rasurándose o probándose los zapatos de la mamá. Eso es, chicos, eso es. Entonces después vemos que llegan acá, nos llegan con un buen autoconcepto, son negativistas, son desafiantes porque no tienen retroalimentación, no está la contención correcta y nosotros pagamos eso. No porque no nos guste, pero eso es lo que pasa. Entonces por eso que hay que tomar el autoconcepto y hay una necesidad constante de llamar la atención porque también es lo que yo quiero para tener como recompensa. Hay un segmento que es del desarrollo moral y que es tal avance cognitivo y emocional que permite a las personas tomar decisiones y, y es ya la etapa cuando tú logras acá madurez. No sé, me imagino que ubican a Mafalda, ubican a Mafalda, ¿no? Y esa imagen que allí aparece es como este enfrentamiento que antes yo no lo comprendía, que en Dian Paparia lo vi, que pasa en las adolescentes, en las mujeres, que se debe mucho al factor ambiental, que es el rechazo a una imagen femenina. Si ustedes tienen alguna hija adolescente, los chicos y chicas, bueno, las chicas más bien, se van a fijar que van a ser más desafiantes con ustedes que con el papá. Muchos dicen que se debe, pues Palia dice, a la parte de Edipo, Electra, que es este enamoramiento que se da aquí con mi papá. Pero otros también dicen que es una imagen que yo me siento identificado, pero que rechazo. ¿Y qué pasa? Que son más desafiantes conmigo. También como inspectoras, como profesora, uno dirá, ah, las chicas son más desafiantes conmigo. Por ello que también las insto a que no se asusten si que les pasa eso, porque yo antes decía, me tienen mal, y yo cuando mi primer trabajo me asustaba mucho por eso, y era también una imagen que ellas inicialmente rechazan, después ellas están más grandes y no siguen esos tratos. Y lo otro que ocurre, que esto también es de Erickson, a lo mejor lo ubican, que es el razonamiento moral. El razonamiento moral es cuando nosotros seguimos acá los, lo que acá me enuncia el grupo social y se han dado cuenta que entre colegios pelean mucho, ¿o no? Entre como, ay, a la salida te espero. Y en colegios pelean mucho en establecimientos educacionales y es como muy de grupos, muy como de tribu. Y claro, los valores aquí se basan en esta expectativa del grupo social porque quiero sentir una pertinencia. Y tú hablas personalmente con uno de los chicos y te dicen, no, si no le tengo mala, es que le hizo esto a mi amigo y le vamos a pegar. ¿Qué es lo que tú trabajas ahí? Tú trabajas el beneficio para el adolescente. El adolescente es manipulador, chicos. Lo es. Hay libros que lo dicen. Lo es. Yo me acuerdo que las cartillas que da el Ministerio de Educación del COVID decían el adolescente es manipulador y salía Amanda Céspedes, que ese, también ese libro me queda mandárselos. Pero es manipulador aquí en mal sentido, sino que busca el privilegio, busca sentir recompensa. Entonces hay un sentido de aprobación del grupo social que como ya vamos todos a pegarle.
Lo que tú aquí tienes que ubicar, si es que les toca ese tipo de episodios, de hecho, las peleas físicas siempre se abordan con arbitraje, chicos, siempre, no con mediación. Si les toca abordar este tipo de circunstancias, van a saber que hay valores que son, que se concretan por el grupo social. Y, y aquí hay el que lo sigue o que no se va del grupo. Entonces acá, cuando ocurren peleas físicas, hay que pensar en un futuro, hay que pensar en la consecuencia ya a largo plazo, porque los adolescentes no la piensan, los niños menos, y, y señalar qué va a ocasionar en ellos a largo plazo, qué consecuencias tangibles, porque si le mencionas una consecuencia muy imaginaria, ellos no te la van a creer porque ya hay un desarrollo mayor, yo ya sé que está bien y está mal. Entonces yo tengo que hablarles de lo que puede pasar. Y eso lo aprendí también en la escuela. Aprendí a los de octavo, séptimo, a decirle, mira, ¿qué pasa si tu compañera amanece muerta? Y ustedes dirán, oh, qué crudo. Pero así entendieron. Cuando botaban papeles al piso, hicieron un ejercicio de que todos imaginaran que sus papás, mamás eran auxiliares de aseo y llegaron algunos a llorar con el ejercicio que se hizo. Porque fue con algo relacionado a mí, algo que yo puedo percibir. El tema de drogas pasa que es similar, pero también tengo que generar como esta independencia de la droga, porque el adolescente te va a decir, mira, yo me siento bien, yo me fumo un pito, te puedo decir como adolescente, me siento bien, consumo tusi, consumo esto y me siento bien y soy bacán. Pero ¿por qué también va a decir ello? Porque también o todos lo hacen o necesita ponerse a prueba para decir, mira, esto lo pasé. El tiempo fuera, que es una estrategia también conductual, se utiliza para tranquilizar. Se utiliza para tranquilizar y es una estrategia de aislamiento equivalente a un castigo por privación de reforzadores positivos. Con un negativista desafiante no la van a hacer porque el negativista desafiante va a buscar en todo el tiempo buscar su atención. De hecho, se caracteriza también por una baja autoestima. Así que esto lo hago para que se tranquilice y al momento que esté mejor, conversar y no llegar y anotar en el libro. Si no, se lo voy a hacer después. Como la droga, como les digo, está vinculado a sentimientos de placer, también una sensación de dopamina muy estimulada, yo consumo más. Dime, ¿cómo van, chicos? Eso pasa mucho con el niño. Exacto, claro, que pertenece, ¿o no, Fran? Totalmente, totalmente. Papá ahí lo dice, pertenezco a algo. Entonces, cuando yo ahí me voy en grupos sociales porque la familia no hay seguridad, me ha pasado que hay niños, niñas claro, la familia está allí y son niños que son muy bien portados, que no tienen, tienen sus amigos, pero ya, si se ríen de ellos, ya no importa, no importa. Entonces, exacto, no, y las relaciones tóxicas, todo eso se van en el reactivismo, el apego. Cuando mi mamá, mi papá, cuando yo lloro, me dejan llorar, cuando soy muy pequeñito, o dejan allí que empuje al niño, porque eso es lo que he visto harto, como que dejan que empuje al amigo, y ahí recién lo regañan, es como, ya sé que estuvo mal, pero como que no se acercan y le dicen no, no previenen. Entonces no los hacen prevenir y no hacerlo, hasta que lo aprenden, y lo aprenden no siempre de la buena manera. Los niños son muy concretos en esa etapa. Entonces tú le dices que es malo y él piensa que es malo. Los límites claros y explicados desde un principio, eso igual es fundamental. Y cuando ocurre alguna crisis disciplinaria, siempre es bueno conversarla, en el sentido cuando estén las aguas más tranquilas, chicos. Y hay un término también que me gusta harto que se llama calma y firmeza afectuosa. La calma y firmeza afectuosa tiene que ver con tener una seguridad, yo como adulto, y también trabajar la firmeza sin exacerbarme en mis comportamientos cuando ocurre una falta, chicos.
Y eso es algo bien, bien fundamental porque a veces hay docentes, bueno, hay inspectores que se enojan y es como... y, y saben que eso sí, primero, cuando tú respondes mal, es una violencia simbólica a la cual ellos están acostumbrados cuando no hay una sociabilización primaria óptima. Y segundo, también ocurre que hay chicos, chicas que ellos lo perciben como algo negativo, lo asocian a algo negativo y por lo tanto se comportan como tal. Entonces, por eso es importante ser asertivos en nuestras prácticas. ¿Cómo vamos, chicos? Vamos a pasar al módulo comunicación, ya mañana vemos primeros auxilios. Cuéntame cómo vamos, qué les parece, quieren decir algo, ¿vamos bien? Ya, buenísimo, buenísimo, buenísimo. La comunicación, ¿qué es lo que es? Y es bien relevante en el área educativa. Y la que vamos a tener que ejecutar en el área educativa, chicos y chicas, es la comunicación asertiva y la comunicación efectiva, que es el proceso en que yo interactúo y que me cercioro que el mensaje llega a la persona, me doy cuenta y la persona actúa en consecuencia. Eso es cuando yo produzco la comunicación efectiva. El receptor actúa en consecuencia y yo me doy cuenta que actúa. Y también está la comunicación asertiva, que es el cómo, el dónde, el cuándo, pero de forma correcta. Para ello hay un término muy bueno que me gusta, que se llama paralenguaje. Y el paralenguaje es la forma que yo tengo de expresarme, es el tono, es la sonrisa, es el suspiro, es la entonación, y que es bien clave en cómo yo voy a abordar situaciones, porque te pueden decir guarda silencio a guarde silencio, e inclinarme un poco para asumir seriedad. Entonces el tono, ¿cuándo voy a usar un tono alto? ¿Qué tipo de tono voy a usar? Voy a hacer como más ronco mi tono, mi ritmo, más rápido, más lento, en este caso más lento, enfatizar en las palabras, tener fluidez. Todo eso es fundamental porque si yo me vivo enojando, el adolescente no va a tener temor, sino que va a decir, mira, logré lo que quise, hice que se enojara. Y si se enojó, también es para sentirme parte de mi grupo social, ese sentido de pertenencia, así que estoy logrando la recompensa. Entonces, si yo digo, no entiendo, mira, conversemos, hagamos, no van a verte tampoco como un inspector que no sea seguro, pero van a decir, mira, es algo no esperable, tampoco sé cómo actuar y también no va a ser a lo que usualmente está acostumbrado o acostumbrada. Va a ser un desafío. Eso es bien importante. Chicos, les voy a pedir unos minutitos para pasar la lista, unos 6 minutitos, como hasta las 19:08 por ahí, para hacer el cheque en la lista. Creo que están todos, pero tengo que hacer el cheque en mi planilla. Así que a la vuelta vamos a ver las emociones en niños y adolescentes y vamos a revisar ya la comunicación asertiva, que es el entorno psicosocial al que nos tenemos que adaptar, chicos, de acuerdo a todas las normativas. Para que no se me vayan, 19:08 retomamos, chicos.
Ya chicos, muchas gracias y vamos a ver aquí las emociones. Las emociones, la verdad que cambian en un niño y un adolescente, son distintas. Y ustedes van a ver esos cambios biológicos que son distintos de acuerdo a las edades. Ustedes como inspectores e inspectoras. De hecho, van a ver que un niño probablemente tenga una emoción mucho más exacerbada, que es el estado intenso en el cual se ve por el elemento biológico, la base de la experiencia. Entonces tú, dependiendo de la experiencia, de si tú gritabas mucho y te celebraban cuando tú gritabas o te decían, oye, más bajito, todo depende de eso. Y ya a futuro, en los adolescentes de 11 a 14 años, hay mucha excitabilidad de emociones, bastante, hay cambios muy bruscos allí, porque también las cortezas cerebrales se están desarrollando, entonces hay un cambio bien brusco. Ya más de los 14 años no hay cambios tan bruscos, pero y va, perdón, va increciendo como la presentación de las emociones. En primero medio tú ves como el último auge de que lloran o se van al baño como bueno, con emociones muy exacerbadas de tanto llorar o tanto de poder patalear. La idea es que conforme pase la edad uno vaya también controlando más la emoción porque todo esto se va desarrollando. El área de control emocional, chicos, de putamen va desarrollándose. Ustedes saben que va existiendo más control, la amígdala cerebral también, que es como tú respondes ante situaciones de estrés. Y todo depende de la experiencia o cómo vayas a desarrollar la emoción. Hay un tema que yo les hablé muy poquito, que es el tema del duelo, donde se viven las emociones y los sentimientos, chicos. Los sentimientos que son más a largo plazo. El sentimiento no es fácilmente observable y es de manera moderada y no se presenta brusco. Es algo más duradero. El sentimiento en un niño de duelo, por ejemplo, que la verdad eso yo siempre me he dado cuenta que no hay mucha noción de abordaje, sino como que abordas el duelo y, y le dices, no, todo va a estar bien, o tu abuelito, tu abuelita, tu mamá, tu papá está allí mirándote, que eso es algo que uno tiene que evitar decir, de hecho, y es crear como este sentido imaginario de que la persona está, porque cuando fallece alguien, tú tienes que crear nuevos recuerdos y tienes que también vivir con el dolor, literal vivir con el dolor, porque también tu amígdala cerebral tiene que acostumbrarse a que esa persona no está, va a estar allí, pero las actividades que hace con esa persona ya no se van a repetir. Entonces es desprenderte de ello, el recuerdo vivir ahí, pero es desprenderte de esas actividades también. Ese es uno de los procesos. Cuando es de 6 a 9 años hay una fase de negación y de indiferencia. Pareciera que no les afecta. Ya más grandes hay una negación, hay una falta de... Es como la fase ya de adultos del duelo. Es cuando ya están más grandes, sobre los 9 años, que es la ira, es la negociación, es como ya falleció o no, es la depresión y es la aceptación. Es relevante cuando ustedes trabajen o sepan que hay un niño o niña que sufrió alguna muerte de un familiar o bien la separación de sus papás, no decirles que el amor se transformó, un niño no va a entender eso, sino que, como le digo, crear nuevas historias, asumir que hay calidad y no cantidad, porque eso pasa que ellos ven que su papá, su mamá se fue, entonces el niño de 6 a 7 años va a presenciar ello y va a ver que el papá, mamá no lo quiere. Un niño, un adolescente probablemente lo puede razonar un poco más, pero sin embargo hay que crear nuevas historias en el sentido de hacer esto, quizás no lo mismo de antes, pero hacer otro tipo de acciones. Hay gente que empieza como a presionar, no, pero sale, y uno dice, ¿cuánto es el tiempo que yo puedo dar? La verdad que con tiempos no hay nada específico, sino que son los tratos también que vamos a tener. También hay que ayudar a las personas. Entonces, los niños más grandes de 9 años pasan por una etapa de negación, de estado de shock, que tú puedes allí entenderlas, tienes que decirles, tienes derecho a sentirte así, eres valioso, eres valiente, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo súper bien, y de a poco irles preguntando cómo están,
motivarlos, por muy pequeños logros que tengan, motivarlos. Hay niños que van a tener mutismo selectivo, que no van a querer hablar y que vas a tener que quizás, vamos a tener quizás que presentar imágenes o hablarles muy de a poco, hablarles de algo que les interesa. Van a pasar también por etapas de ira, etapas de enojo, y las vamos a tener que abordar como inspectores e inspectoras y vamos a tener que entender aquello, identificar el sentimiento, te sientes enojado por ello y te entiendo y lo valoro y lo estás haciendo bien y, y redirigir en el sentido de ahora vamos a conversar sobre esto, no qué hacía con la persona fallecida o qué hacías con tu papá, tu mamá que se separó, no, sino que qué te hace sentir bien, porque eso es uno de los errores, es como revivir, eso es lo que causa más nostalgia y que te quedes ahí, cuando tienes una ruptura también. Vamos a la comunicación asertiva. ¿Qué es lo que es? La comunicación asertiva es una habilidad social donde hay respeto, versus respeto a cambio, ideas, opiniones, sentimientos que se manifiestan de forma congruente, de forma equilibrada, de forma honesta. Y esto cuesta obtenerlo, ¿no? Porque te pueden hablar mucho, sí o no, de comunicación asertiva, pero al momento de, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Se ve tan bonito, pero ¿cómo lo hago en el sistema educativo actual? Uno puede decir, uy, qué fácil, no es fácil, ¿cierto? No, no es sencillo. Ahora vamos a los tips, porque es respeto versus respeto a cambio. Es el cómo, el cuándo y el dónde, y son aquí de maneras indicadas. La asertividad mejora la comunicación, reduce las barreras, aumenta la autoestima, y como les menciono, es el cómo, el cuándo, el dónde, de manera indicada, con las palabras, expresando el punto de vista con claridad, con escucha activa, pero nos pueden hablar de esto, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Primero, en mediación, chicos, o en resolución de conflictos, identificar los propios sentimientos y los de los demás para primero aclarar. Hay un texto de mediación que me gusta mucho que es de Silvia Yugman, que se llama Mediación Escolar. Y ese texto dice que cuando tú hablas de tus sentimientos, la otra persona desarrolla más la empatía. Yo me sentí de tal manera y no culpabilizas al otro, porque tú culpabilizas a la otra persona, no va a querer responder. Y así yo intento también, bueno, sé que también existe el resto. Cuando tú culpabilizas, obviamente la persona no va a querer participar. Evitar y responder ante la intimidación. Pasa que hay muchos niños que vienen a veces como, profesora, ¿qué me dijo esto? Y llega después otro niño y dice, oye, que eres acusete, no te sabes defender solo. A ver, ¿qué pasa mucho en primero y segundo básico? Que inclusive ocurre eso. Oye, ¿por qué no te sabes defender solo? De verdad lo he escuchado, chicos, perdonen la expresión, que le dicen, oye, eres maricón, que no te sabes defender solo. Así, con esas expresiones en segundo básico. Y, y la verdad, ese tipo de aseveraciones están muy vinculadas a enseñanza de mi modelo de apego también. O no, tienes que defenderte, si te dicen algo le pegas. Y cuando yo pongo a los dos en una balanza y los sitúo a la misma altura y digo, si él vino a mí es porque no quiere enojarse, no quiere aumentar el conflicto, él está también, no le voy a decir que te puede pegar, sino que él no quiere llegar a eso. Y yo lo trato de poner en la misma altura. No le digo, es que tienen que decirme a mí porque yo soy la profesora. No, porque un niño que tiene esa formación, que también para poder tener un buen autoconcepto, una buena autoestima, se le enseñaron así, es difícil cambiarla. Entonces lo voy a tener que hacer por esa vía. Cuando yo discrepo respetuosamente el resto, que es otro elemento a considerar, es si esa opinión efectivamente es por hacerme daño a mí.
que es lo que me pasa en octavo, por ejemplo. No, es que ¿por qué dijiste eso? Que eso es porque nos quieres perjudicar. Que en octavo ocurre mucho que yo valido mis opiniones con mi amigo, con mi amiga, y, y pienso que el resto me quiere perjudicar porque también yo me siento único o única. No, que el resto no está en contra. Y es efectivamente por ello no. Mira, él quería hacer la prueba hoy día porque estudió. Al igual que tú, porque es tu bienestar, pero él también piensa en su bienestar o ella también piensa en su bienestar. Entonces, sí, también enseñamos a discrepar respetuosamente las opiniones. También negociar con otros. La negociación no es llegar y realizar en cualquier nivel, porque me pasa que la otra vez la encargada de convivencia, me acuerdo, eh, hizo una negociación en niños de tercero básico. No funcionó, se imaginarán. Terminaron peleando. Y la negociación hay que pensar la edad en la que la voy a hacer. No llegan a hacerla "Ay, porque pienso que puede ser". No, hay que pensar los contextos, hay que evaluar el contexto. Entonces la negociación, que es intercambiar intereses, separar a las personas del problema, ver opciones entre los involucrados, ojo ahí, no hay una ayuda de terceros. Y de allí ver la solución es algo bien difícil, ver qué quiero cambiar del otro para mi beneficio. Entonces, eso hay que enseñar a los chicos. Esto se hace en conflictos que son nuevos, son iniciales. También me pasa que cuando hay un niño o niña que no quiere jugar fútbol, le dicen, ay, no, pero ¿cómo no jugar? Y también señalar qué tiene de malo que no juegue, que son creencias también utópicas, sobre todo en primero y segundo, que el juego adquiere una especial relevancia y más grandes, también se relaciona mucho el sentido de pertenencia. Entonces dicen, no, ay, pero ¿cómo no? Eres malo. Y si él es así, ¿qué tiene? Que es una técnica que se llama interrogación negativa. Y es que esta persona que tiene de malo que sea así. Y finalmente, ¿qué tiene positivo sentir el control de las situaciones? ¿Qué me trae de beneficio? Yo, cumpliendo con ello, voy a, voy a tener mayor confianza y autoestima. No sé qué les parece. Chicos, espérenme un poquitito, un segundo, espérenme un poquito. Ya, muchas gracias. Ya, como les mencionaba, la asertividad es uno de los mecanismos de la comunicación. La verdad que en el consejo escolar se sugiere que se aborde los mecanismos de la comunicación. Y la asertividad es uno de ellos. La asertividad es el respeto versus el respeto a cambio. Y una de las estrategias para poder implementar la asertividad es el disco roto, disco rayado. Y esta estrategia se aplica cuando hay chicos que sean agresivos, que se basa en buscar una justificación, o sea, intervenir bastante hasta buscar una justificación de cualquier comportamiento, de justificar la respuesta. Por otro lado, también tenemos la técnica de centralización del proceso, que es cuando tú te centras en un momento, en una circunstancia, cuando están haciendo alguna broma, estás en formación y hay chicos que tiran chistes y no falta el inspector que dice, venga, dígalo para todos mejor, ¿cierto? Y esa es una respuesta bien obsoleta. Sería, entiendo, pero centrémonos en esto. ¿Les parece? Centrémonos en esto. Y la otra técnica que me gusta mucho, que es cuando ocurren también insultos o aspectos que son más eh, interrogación negativa. Eh, a ver, cuando le dicen, no sé, gordo, gorda a alguien o algún insulto,
no necesariamente bullying verbal o bullying psicológico, sino episodios que sean parte de un conflicto escolar. Y esta estrategia, chicos, uy, que subió justo mi gatita. Esta estrategia, chicos, tiene relación y me ha funcionado mucho lo personal, me ha funcionado mucho con que yo les digo a los chicos, mira, ¿qué hay de malo con esto? ¿O qué problema hay con esto? Entonces, sobre todo el adolescente y también los niños aprenden que hay elementos importantes que tengo que darle más relevancia versus otros que no. En la adolescencia sí empieza una preocupación por el aspecto corporal guiada por las hormonas de la sexualidad. Entonces comienza mucho como el insulto por el aspecto físico, mucho a fijarme de ello. Entonces, ¿qué defecto le encuentras o por qué te molesta o por qué te centras tanto en esa persona? Y saben que dicha estrategia me funciona mucho más. Dicha estrategia allí me funciona mucho más que estar diciendo, ay, pero no, no es un defecto. No, es que al final eh, te equivocas con eso. No, si lo que estás haciendo está mal. Y no es así. Entonces, con esta estrategia tú encuentras acá un fin mucho más realista y mucho más asertivo y también no exacerbas tanto tus comportamientos. No sé qué les parece, les mando el link. Cuéntenme cómo van, ustedes me dicen cómo vamos chicos. Ay, ¿cómo vamos chicos? ¿Sí? Súper bien. Chiquillos, mañana vamos a ver la empatía. La idea es que podamos revisar algunas técnicas de mediación y también comencemos con primeros auxilios. Les voy a enviar la prueba. Si tienen dudas, ustedes me escriben. Les voy a dar ahí mi contacto también por si tienen dudas, porque van a tener hasta el viernes para hacerlas una evaluación cortita de 11 preguntas de selección múltiple, así que no va a ser compleja. Profe, perdón, sabe que a mí se me fue el Dime, internet. no dime, por supuesto. Ah, Es que me conecté, se me fue el internet. no Así te que no. preocupes, no te preocupes. No, mira, mañana damos las instrucciones bien. Mañana terminamos de ver este módulo. Les voy a mostrar el mapa de la empatía, cómo se logra la empatía también, que no es tan fácil. Y, y eso, mañana si pueden estar o no, no importa. Yo igual les voy a mandar la evaluación a sus correos y sus notas quiero tenerlas ahí lo posible dentro de la semana, más tardar el lunes para que tengan luego el certificado. Así que cualquier duda me escriben, me dicen, mañana vamos ya con primeros auxilios, nuestro último módulo. Y cualquier inquietud me dicen, chicos, me dicen, sabe que no entendí esto. Si es que no les han mandado la clase grabada, me avisan para ahí decirles a Evelyn que se las mande. Así que, chicos, muchísimas gracias como siempre por el interés. Espero les haya gustado la clase. Y mañana nos estamos viendo, mañana es la última sesión, la última clase. Y, y bueno, ahí trataré de mandarles el material, que es complementario, si gustan lo leen, pero igual que les puede ayudar. Así que nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias por todo, por la comprensión y cuídense mucho. Les deseo un muy buen miércoles. No, gracias a ustedes. Sí, Marisela, los voy a dar en el correo. Sí, sí, ahí lo voy a dar en el correo. Mañana allí lo doy para que me puedan preguntar allí dudas de la prueba, todo eso. No, gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.